Está por celebrarse el Día Internacional del Internet Seguro. Se conmemora el segundo martes de febrero, o sea, mañana. En ese contexto, en la víspera de esa celebración, se está reportando un aumento de 133% en los ciberdelitos en el país. Vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Me da mucho gusto saludarte. Buena semana a ti y a todos tus compañeros por allá. También te saluda Rogelio Varela, gracias igualmente. Rogelio, igualmente. Saludos, Salvador. Salvador, pues los delitos siguen aumentando, los ciberdelitos en el país, con todo y las medidas de prevención y las campañas que asociaciones como la que tú encabezas, pues han pugnado por hacer conciencia entre la población. Bueno, efectivamente, tal vez hayan aumentado los delitos y tal vez también haya aumentado la conciencia cívica digital que presupone que para eliminarlos hay que reportarlos, así que pueden estar ocurriendo ambas cosas. Por lo pronto es importante señalar que a nivel internacional estamos hablando de que los usuarios de todas las plataformas, desde donde se producen eventualmente las tentativas delincuenciales, pues son equivalentes a prácticamente 2 veces la población total de China. En el caso de Facebook estamos hablando de más de 2.900 millones de personas. Y en el caso de México estamos hablando de 80 millones. Así que estamos, en este caso, refiriéndonos a un proceso que implica enormes oportunidades económicas, educativas, de interacción, pero también implica vulnerabilidades. Y hay que señalar también que en algunas áreas en particular destacan estas. Menciono solo una de ellas, y que es que el 70% de las personas que reportan alguna tentativa o delito o ciberdelito que se consumó, realmente pues son mujeres. Entonces sí es muy relevante señalar que hay grupos más vulnerables que otros. Por edad, por ejemplo, de los 21 a los 25 años tenemos el mayor porcentaje, prácticamente 1 de cada 5 de todos los que han reportado al Consejo Ciudadano de todo el país son de esta edad. Estamos hablando, para comparar los datos, comparando 2021 con 2022, de 16.074 reportes el año pasado contra 6.910 en el 2021. Entonces, estas son algunas tendencias, pero insisto, son dos corrientes. Una que es denuncian más personas porque están más conscientes y no quieren que quede impune. Y por otro lado, efectivamente, puede estar creciendo la dinámica delictiva que se ha desplazado a Internet. Claro. Salvador, ¿y cómo se da esta coordinación desde el Consejo Ciudadano con pues otros entes, otras entidades dedicadas precisamente a vigilar el ciberdelito, como la Policía Cibernética? Bueno, de hecho tenemos una relación muy cercana con quienes están en el segundo piso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, allí en la calle de Liverpool, porque es precisamente donde se inauguró apenas hace unos 4 meses, pues yo diría que la más interesante y sofisticada área de inteligencia y ciberseguridad que hay de una policía estatal en México. Ahí tenemos una coordinación muy estrecha con ellos, con el área de ciberseguridad, también la tenemos con la Guardia Nacional, que por otra parte, hay que destacarlo, está presente en el gabinete de seguridad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum diariamente. También con ellos tenemos una interacción muy dinámica y también con la Secretaría para la Protección Ciudadana que encabeza Rosicela Rodríguez. Ahí estamos también vinculados con una serie de esfuerzos preventivos y también de coordinación. Y en concreto, sí apoyamos esto que se llama vigilancia o patrullaje digital, que supone que cualquier tipo de situación donde hay violencia, donde aparece extorsión, donde pueden aparecer drogas o eventualmente algunas transacciones fraudulentas en Internet son reportadas y en general se toma nota y eventualmente si hay más datos y denuncia, que eso es muy importante, promover la denuncia, se procede a la persecución del delito. Decías hace un instante, Salvador, que la carrera pues está más o menos pareja entre el avance de los ciberdelitos y la conciencia que se genera para evitarlos o para por lo menos ponerse a buen resguardo. ¿Cómo se puede medir precisamente ese incremento en la conciencia de los usuarios de redes?
Pues en el caso nuestro, a partir de que desde hace 4 años nosotros planteamos que es indispensable acompañar la seguridad material con una conciencia cívica digital para que se incremente preventivamente la seguridad digital, nosotros comenzamos a obtener pues más datos, más reportes. Por eso yo no podría de manera absoluta decir que ha habido más delitos. Lo que podemos decir es que hay más reportes. Entonces, comparado con el año 2019, estamos hablando en este momento de que tenemos prácticamente 5 veces más reportes de los que teníamos en 2019. Entonces, yo creo que tú lo dices muy bien, es una competencia realmente entre, ¿están ocurriendo más delitos o están realmente los ciudadanos más dispuestos a reportarlo? Es muy difícil metodológicamente determinarlo. Hay que recordar que hay una cifra negra enorme, particularmente en el caso, según nuestra hipótesis, de daños patrimoniales que son menores de 10,000 pesos, que prácticamente son del 70% de la población que reporta algún tipo de ciberdelito. Este segmento de la población tiende a preferir solamente platicar de ello, quizá para que otro no le pase lo mismo, como desahogo, como irritación que tiene algún tipo de salida catártica, pero en general no acuden al Ministerio Público. Así que hay una labor muy importante en ese sentido también. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, claro que sí. Salvador, y en ese sentido, en esta misma línea de lo que pregunta Darío, ¿cómo fortalecer la cultura de la prevención? Muchas veces observamos que en las redes sociales, pues la gente gusta por subir sus fotos en lugares paradisíacos, ¿verdad? Y buscando clics por actividades que realizan. ¿Eso hasta qué punto pues expone a las mismas personas a un ciberdelito? Es muy interesante y yo creo que aquí hay una respuesta que tiene un origen antropológico y también de los especialistas en comunicación. Las personas se comunican, interactúan con el propósito de completar, dicen algunos, su propia identidad y dicen algunos otros que eventualmente en esa apertura se ponen en riesgo. Entonces hay un proceso que conduce al ser humano a tratar de abrirse a esa comunicación y a veces lo hace con poca cautela. Entonces vamos dejando huellas en Internet de todas nuestras actividades y nos colocamos en una cierta situación de vulnerabilidad. Y hablo del tema de sextorsión, que hemos tenido un incremento muy interesante y desde un punto de vista, digamos, analítico, lamentable desde otro punto de vista, pero nos indica, por ejemplo, que los reportes de sextorsión ya no son ni siquiera en algunas ciudades, en algunos municipios, pero dominantemente de mujeres. También aparecen ahora muchachos muy jóvenes que han caído en algún tipo de engaño, envían vía digital, especialmente Facebook, WhatsApp, entre otras redes sociales, imágenes de ellos mismos y después son sujetos de extorsión. Yo mismo atendí un caso precisamente hace 48 horas sobre esto. Entonces está ese tema también. Así que yo creo que hay que estar vigilante de lo que hacemos, con mucha cautela aprovechar la reactivación económica, pero también ser vigilantes de lo que hacemos y no ser tan Sí. abiertos como a veces nos demandan las redes. Perdón. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.